Inés lo había ido haciendo un poco en Fox y un poco en Access, pero bueno, a partir de hoy vamos a hacer directamente en Access. Sí, Ornella. Profe, yo estuve haciendo la práctica hasta donde vimos, Sí. Y cuando creé la tabla de empleados, me olvidé, así en el apuro, me olvidé algunos campos. Entonces creé una consulta para agregarlos. Por ejemplo, me había olvidado en la creación de la estructura de la tabla, digamos, me había olvidado la fecha de nacimiento, por ejemplo. Muy bien. Entonces, con una consulta alter, la agregué. El problema es que cuando la agregué, me decía que ya existía. Pero yo en la consulta de cuando hice el Credit Table empleados, no la había agregado, me fijé en todo el código de la consulta y no le había agregado fecha de nacimiento. Y cuando voy a la tabla de empleados, estaba el campo creado, ¿se entiende? Pero antes de que yo lo cree. No sé qué pasó ahí, sinceramente. No sé, o sea, bueno, habría que ver bien, no sé, lo que se me ocurre es que en realidad te dio el error, o sea, cuando vos lo creaste, como decís, lo creaste y ahí no estaba el campo. A lo mejor cuando hiciste el alter table había algún error en el coso, pero lo pudo ejecutar y igualmente te dio un error por alguna razón. Claro, yo creo que ahí me lo agregó y al mismo tiempo me tiró el error de fecha de nacimiento, o sea, ya existe. Claro, para mí va por ahí. O sea, si no estaba en la consulta original, o sea, no tiene de dónde saber ese campo. O sea, que ahí no lo puede haber agregado. Recién cuando hiciste el alter para agregarle ese campo que faltaba, para mí ahí a lo mejor dio un error, pero igual te lo creo. ¿Está bien? Bien. Entonces, hay que ver bien el error que te dio, digamos, de qué era. Sí, vos me decís de duplicado, no sé. No, me decía que ya existía ese campo, digamos, fecha NAC, que es fecha de nacimiento. Claro. No le saqué una captura, la verdad. Pero bueno, nada, era eso. Pero bueno, si las guardaste, podemos después, cuando termine la clase, lo que podemos hacer es crear, o sea, borramos esa tabla y la creamos de nuevo y tratamos de reproducir el error, a ver si nos vuelve a pasar lo mismo. Bien, y después la otra consulta que tenía es, viste que cuando nosotros vamos al esquema de relaciones en Access o cuando vamos a el diseño, diseño de la tabla, no sé si se dice así, me marca cuál es por ejemplo, en el diseño de la tabla me marca la llavecita en donde es la clave principal y en las relaciones también. ¿La clave foránea te la marca en algún momento o no? No. Bien. No. O sea, es lo que vos pusiste en la consulta y ya está. Tiene que estar bien. Sí, no te la marca. Ok, perfecto. Hoy igual vamos, porque eso, bueno, como Inés no lo mostró, lo vamos a ir viendo, inclusive esto del panel de relaciones y eso, porque no sé si todos lo conocen, digamos. Bien, y después no sé si podríamos repasar el ejercicio 9, porque viste que lo hicimos en Fox, yo después lo hice en Access, pero... Punto 9. Sí, el de modificar la integridad referencial, perdón. Sí. No sé si lo podríamos ver en Access para ver si es lo que yo hice, o sea, no sé si está bien lo que yo hice, porque aparte en el ejercicio 9 te dice que modifiques en actualizar y eliminar la opción en cascada, y la parte de insertar, o sea que dice, y en insertar elija la opción restringir, esa parte no la encontré en Access. Sí, bueno, vamos a hablar de ese ejercicio. Buenísimo. Listo, gracias. Pero eso es la práctica 4, estamos hablando. No, la práctica 3, el ejercicio 9, que te dice modifique la integridad referencial. En actualizar y eliminar, elija la opción en cascada y en insertar, elija la opción restringir. Yo actualizar y eliminar lo pude hacer para, elegir la opción en cascada, pero en insertar, que te dice elegir la opción restringir, no lo encontré en la ventana donde se modifica la integridad referencial, digamos. Ok. Dale, listo. ¿Alguna otra pregunta?
No, después tengo otras, pero último lo hacemos al final de la clase, así no consumo tiempo ahora. Pero o sea, a ver, esta parte es bastante tediosa, digamos, porque es simplemente ir haciendo consultas, digamos. Así que no está mal, digamos. Si con dudas, digamos. No, para mí estuvo buena la pregunta última. Yo tenía la misma duda, así que viene bien que lo menciones. Genial. Bueno. Sí, esa la de la alteridad referencial la vamos a ver, sí. Genial. Y esa la vemos después. Otra pregunta es el momento, digamos. Después, bueno, que en el punto 9 te pide eso, y después en el punto, ¿dónde está? En elimina el cliente de nombre Ana, como que tenés que cambiar, tenés que modificar la integridad referencial para que te lo deje borrar, porque si no, no te deja borrarlo, porque vos te inflige la integridad, la restricción de clave, digamos, porque al eliminar ese cliente que tiene asignado un solo número de cliente, digamos, te infringe con pedidos, por ejemplo, la integridad referencial. Entonces, está bien que yo para eliminar el cliente Ana tuve que volver a modificar la integridad referencial, o sea, para poder hacer lo que pide el ejercicio. Sí, a ver, si el update estuviese en cascada, digamos, o en nullify, por ejemplo, cuando vos lo cambies en un lado, lo borres, por ejemplo, te lo pone a null si fuese en la parte del delay. O en el update, digamos, debería actualizártelo en el otro, digamos. Porque en realidad, sí, en el update debería, si lo tenés nullified, en todos los que decían Ana, digamos, debería ponerte null, digamos. ¿Está bien? Claro, porque, o sea, yo antes de hacer eliminar el cliente de nombre Ana, yo había modificado solamente una de las relaciones con la integridad, con esto de la integridad referencial. Todo lo que es actualizar y eliminar en cascada, había modificado solamente la relación entre localidades y departamentos. Creo que el ejercicio 9 iba más a que modifiquemos la integridad referencial de todas las relaciones, ¿o no? Y si no, o sea, si en cascada, digamos, si te va a generar, si solo está entre dos tablas, digamos, con esas dos tablas debería alcanzarte para borrar, o sea, si borran la primera y solo afecta a la segunda, pero si eso sigue afectando a otras, digamos, en general no pasa eso, digamos, pero bueno, ahora lo vemos, eso lo vemos ahora. Dale, sí, porque cuando, cuando vos tenés la integridad referencial, cuando no tenés tildada, digamos, el de actualizar y eliminar en cascada entre clientes y pedidos, sí. No te deja eliminarlo, justamente porque infringe la integridad referencial. Cuando lo activé, sí me dejó eliminarlo. Así fue la duda. Claro, está bien. Sí, tiene lógica. Sí, porque vos podrías borrar la integridad referencial, quitarle la integridad referencial, borrarla, te va a dejar porque no tiene integridad referencial, pero después no la vas a poder volver a activar. Tendrías que a mano ir a la otra tabla y a todos los que hacían referencia a esa Ana ponerla null, digamos. Que eso es justamente lo que hace en cascada, digamos. Claro, por eso sí, mejor ponerlo en cascada. Hacerlo como a mano, digamos. Claro, yo lo que hice cuando no me dejó fue ir a la relación entre clientes y pedidos y modificar, actualizar y eliminar en cascada, digamos, para que sí lo haga. Entonces volví a ejecutar la consulta de eliminar el cliente de nombre Ana y sí lo hizo. Y eliminó todos los pedidos de ese cliente. Claro, está bien. Eso por ahora. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Profe, los parciales, la parte práctica, ¿cuándo los vamos a ver? Y la parte mañana. ¿Mañana todo presencial? Sí. Ok. Mañana, no sé, Javier no les pasó la hora después de clase, me parece. No. ¿No les pasó? No sé, no he visto. Quizá lo pasó y no lo vi, pero... Ok. Tengo entendido que en el campus creo que está la hora. Que es después de la clase, ¿no? O terminando la clase, una cosa así. No sé hasta qué hora tienen clase los... 5:15, creo.
Claro. ¿Hasta qué hora tienen generalmente? Hasta las 6. Ok, bueno. Sí, mañana vamos todos, así todos pueden verlo, todas las partes, digamos, presencial. Así es. Buenas tardes. Hola, Inés. Bueno, les voy a compartir. Bueno, ahí pueden ver, ¿no? Mi pantalla. Sí. Bien. Voy a bajar acá el archivo. Sí, voy a bajar este. Sí, lo tienen ahí en el campo para prácticas 3, 4 y 5. Ya lo tenía acá. Fíjense, esto lo hice a propósito para que vean, porque a lo mejor a varios les pasa, sí que les sale esto de riesgo de seguridad, Microsoft bloqueado la ejecución, porque no es el archivo no es de confianza, algo por el estilo. ¿Está bien? Si siguen, o sea, si bien pueden ver acá las tablas, ¿sí? Si siguen, después cuando quieran hacer cualquier operación no la hacen. O sea, si quieren hacer un alter table o un insert, un update, no se los permite. ¿Está bien? Eso suele pasar y lo que tienen que hacer, ¿sí? Van acá al archivito ese, al MDB, a la base de datos que bajaron, ¿sí? Van a propiedades. ¿Sí? No sé, o sea, no puedo asegurarle que les pase a todos con todos los access, ¿sí? Y tampoco puedo asegurarle que le pase con todos los Windows, digamos, ¿está bien? Por lo menos a mí, con varias distribuciones de access y con este Windows que tengo me ha pasado, digamos. Y acá tienen que darle acá al desbloquear, ¿sí? En seguridad, este archivo viene de otro equipo, podría bloquear, lo tienen que permitir, digamos. No sé si a alguno le pasó, si lo intentó, pero ahora van a ver, ven que ya no me sale, son rojo, ¿sí? Simplemente me pregunta si voy a habilitar el contenido, ¿sí? Que hay contenido activo, qué sé yo, le dan a habilitar, y ahí sí, una vez que hacen eso, pueden ejecutar las consultas y eso. ¿Está bien? Bueno, este es el access que tengo yo, que no necesariamente el que tienen ustedes. Por ahí ustedes tienen, este es el 2000. No, no es 2000, estoy mintiendo. Bueno, un poco más viejo. No sé si es exactamente la versión que tienen ustedes. Puede cambiar, ¿sí? Depende de la versión, va cambiando, ¿sí? La estética, digamos, pero a grosso modo son todos más o menos lo mismo. ¿Está bien? Por ahí van a tener que buscar, digamos, yo acá les digo, bueno, en el menú está acá o acá, bueno, cada uno en su access va a tener que buscar, digamos, las opciones, pero todos son más o menos parecidos. Bueno, cuando lo abren, ¿sí? Si abren directamente como abrí yo una base de datos, ¿sí? Ya le muestra acá a la izquierda el diseño, tienen todas las tablas, digamos, y acá esto a la izquierda funciona como un menú. Sí, fíjense, si yo hago clic acá sobre la flechita, me dice por qué voy a filtrar o qué quiero ver acá. ¿Está bien? Ya van a ver ahora en un ratito, cuando yo cree consultas, por ejemplo, o más adelante, o en la próxima clase, no, quizá ahora en la clase de laboratorio, si creamos algún formulario,
¿sí? Todas esas cosas van a empezar a verse acá al costado, ¿sí? Yo puedo elegir ir viendo de a una y voy cambiando de acuerdo a lo que quiero. Ven, por ejemplo, acá no tengo ninguna consulta, ¿sí? Quiero mostrar las tablas, las consultas. Y esto es básicamente son con las 4 cosas que vamos a trabajar, ¿sí? Con tablas, con consulta, con formulario y con informe. Acá en programación vamos a trabajar con tabla, con consultas y no sé si con formulario, creería que no hacemos formulario. Tablas y consultas, No, básicamente. solo Formulario tabla. No. No, tablas y consultas. Pensé que por ahí había algún ejercicio de formulario, pero no hay nada. Es tabla y consulta nada más. Y en la parte de laboratorio sí vamos a trabajar con formulario y por último con informe. Y si no, ponen acá todos los objetos de Access, ¿sí? Y le va a ir mostrando, ahora van a ver, a medida que yo vaya creando cosas, van a ir apareciendo acá abajo. ¿Está bien? Entonces, ustedes saben que cualquier cosa que vayamos a hacer, ya sea modificar la estructura de una tabla o los datos de una tabla, ¿sí? Todo eso se hace a través, si bien el nombre parece raro, es una consulta, ¿está bien? Un insert es una consulta, un delete es una consulta, ¿está bien? Aunque parece que el select, porque en realidad estamos consultando datos, es solo la consulta, los otros también son consultas. Entonces, cuando modifiquemos la estructura de una tabla, también va a aparecer como una consulta. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá la tabla artículos, ¿sí? Yo puedo ir a vista diseño, ¿sí? Y me dice, ¿sí? Me da información, ahí, ¿sí? Me da información sobre la tabla, ¿sí? Me dice, ¿sí? Cuáles son todos los campos que tiene, los tipos de datos, si se agregó alguna descripción, ¿sí? Para estos tipos, para estos campos. Y esto es lo que decía su compañera, que la clave principal está marcada con una llavecita, digamos. ¿Está bien? Esta es la clave principal de la tabla artículos, por ejemplo. Voy acá, voy a vista diseño, ¿sí? Esta es la clave principal de la tabla clientes, número de clientes. Cuando vayan a hacer el trabajo práctico, al principio lo que se sugiere es, bueno, importen todos los datos, qué sé yo, y dice, bueno, revise los campos o cosas por el estilo. Entonces tienen que ir y ver esto, digamos. Es decir, a veces lo que les pasa es, bueno, quieren sacar datos de 2 tablas, unir información de 2 tablas, y para eso ya van a ver más adelante, no sé si ya lo dieron con Javier, con Claudia, los datos tienen que coincidir. Es decir, lo mismo que les pasaba en Fox. Si en un lado dice número y en el otro lado dice carácter, por más que ustedes quieran unir esa información, no van a poder. Entonces lo que tienen que chequear es eso. Y acá, bueno, le da un poco más detalle de la tabla. ¿Está bien? Numérico, ¿qué tipo de numérico? Y bueno, es un entero largo. Tiene 2 números decimales. Bueno, hay más información sobre cada una de las tablas. Y después, lo otro que decía su compañera, ¿sí? Que es muy útil, es esto de si van a herramientas de la base de datos, todo esto conforma su base de datos. Son todas las tablas que hay en la base de datos, esta que abrimos acá. El MDB, a diferencia de lo que nos pasaba en Fox, donde teníamos todos los archivitos separados, había un archivo de índice, había un archivo de formulario. Van a ver que acá está todo junto, digamos, ¿sí? Toda esa información que en Fox la teníamos separada en distintos archivos, acá en Access, toda esa información está dentro del mismo archivo, ¿sí? Este MDB es el archivo de base de datos y todo lo que hagamos se va a guardar acá adentro. No vamos a tener distintos archivos como antes, un solo archivo.
Entonces, si vamos acá, hicimos doble clic en la base de datos, nos abrió la base de datos, nos dijo, mira, esta base de datos por ahora lo único que tiene son estas tablas, ¿sí? Y si yo voy a herramienta de la base de datos, relaciones, ¿sí? Me muestra, ¿sí? Las relaciones para esta base de datos en particular. ¿Está bien? Estas son las relaciones que existen en esa base de datos que ustedes se bajan, digamos. Esto es lo que ya está creado. Yo por ahí le estoy contando todo esto y ustedes ya lo saben. No sé si Javier ya se los había mencionado, Claudia, o no. ¿Primera vez que lo ven? Yo es la primera vez, sí. Bien, bien. Bueno, entonces está bien que lo vean. Bueno, entonces este es el esquema de la base de datos. ¿Está bien? Las relaciones que hay dentro de las tablas de la base de datos. En Fox, ¿sí? Por ejemplo, que estos simbolitos, lo que simbolizan, estos numeritos y el símbolo, ¿sí? A lo que hace referencia es estas son las relaciones entre la base de datos, ¿sí? Fíjense que cuando yo hago clic sobre una, ¿sí? Acá arriba me dice diseño de la relación. ¿Está bien? Entonces, estas son las relaciones dentro de las tablas y los numeritos te dice que la relación entre cliente y pedido, por ejemplo, es 1 a muchos. ¿Sí? En FOC me parece que era, acá salía con una sola niñita y cuando llegaba acá aparecían como 3 liñitas así, ¿sí? Como un tridente. ¿Sí? Bueno, acá en Access se muestra como 1 infinito, digamos. ¿Sí? Sería una relación 1 a muchos. ¿Qué significa esto? Bueno, que este número de cliente en pedido es clave externa, digamos. ¿Está bien? Acá aparece una sola vez y en pedidos puede aparecer muchas veces. O sea, un mismo cliente puede hacer muchísimos pedidos. Bueno, esto de las relaciones es muy útil y lo vamos a seguir viendo en el desarrollo de los ejercicios, lo vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero por ejemplo, agregar un atributo, por ejemplo, ¿sí? A mi tabla cliente quiero agregarle un atributo. ¿Qué estoy modificando? ¿La parte de los datos, sí, o la parte del encabezado? El encabezado. El encabezado. Muy bien, ¿sí? Estamos modificando la parte del encabezado. Entonces, ¿con qué comando puedo hacer eso? ¿Con qué comando yo modifico las partes de la estructura de la tabla? No los datos en sí, sino la parte de la estructura de la tabla. Alter table. Con un alter table. Muy bien. Entonces vamos a ir acá a crear, ¿sí? En crear, fíjense, dijimos que vamos a trabajar con tablas, ¿sí? Vamos a trabajar con consultas, vamos a trabajar con formulario y vamos a trabajar con informes, ¿sí? Acá hay algunas cosas más con las que no vamos a trabajar, ¿sí? Como los módulos, las macros y todo eso, ¿sí? Así que las 4 cosas con lo que vamos a trabajar están acá arriba, en crear, digamos. ¿Está bien? Con esto yo puedo crear una tabla, una consulta, un formulario o un informe. Bien, entonces ustedes me dijeron que tengo que hacer un alter table y yo les dije al principio, bueno, eso también es una consulta. Entonces voy a diseño de consulta, ¿sí? Cuando hago clic en diseño de consulta, fíjense, por defecto, lo primero que me aparece, sí, es esto es una especie de, es un diseñador de consultas, digamos, pero es un diseñador gráfico, digamos. Yo puedo, en lugar de escribir mi consulta SQL, como ustedes saben, ¿sí? Yo le puedo ir marcando, digamos, los campos que quiero que vaya agregando a la consulta y automáticamente me va creando la consulta, ¿sí? Ahí arriba. Pero bueno, esto nosotros no lo vamos a usar y vamos a escribir nosotros siempre a mano la consulta en SQL. Entonces, vamos a ir acá, arriba a la izquierda tienen SQL, le dan clic ahí, ¿sí? Y ahí tienen
voy a checar un poquitín. ¿Sí? Ahí tienen para escribir la consulta. Entonces, dijimos, y quiero agregar el campo email, por ejemplo. ¿Está bien? Y ustedes me dijeron, bueno, entonces un alter table. Alter table, ¿sí? ¿Cuál es la tabla que quiero modificar? La tabla clientes. Sí. Bien. Alter table cliente. ¿Qué quiero hacer ahora? Agregar una nueva columna, ¿no? Es un nuevo campo. Entonces, add, ¿sí? Agregar una nueva columna, add column, email. ¿Y qué tipo tiene? Carácter, no sé, de 10, por ejemplo. ¿Bien? Alter table cliente, ¿sí? ¿Por qué uso alter table y no, por ejemplo, a veces se confunden y quieren hacer un update, por ejemplo? ¿Está bien? Quieren hacer un update para modificar la estructura de la tabla. El update es para los datos, el alter table es para la estructura. ¿Está bien? Yo quiero modificar la estructura. Entonces, alter table, cliente, agregar columna, email y el tipo. ¿Está bien? Y en tipo, sí. Perdón, no hace falta la palabra column, ¿no? Porque cuando tuvimos que agregar estado en el ejercicio 4 de la práctica 3, Sí. yo creo que lo puse sin el column y me agregó opcional. igual, digamos. Es opcional. opcional. Es Por opcional. eso. A mí, a ver, yo en general lo pongo para, no sé, porque me parece que se lee, digamos, bueno, modificar la tabla cliente, agregarle la columna email. Si pones al agregar solo, por ahí da confusión. Pero si a vos te resulta sacar Sí, el es column, más entendible así, sí. si te resulta sacar el column, perfecto, digamos. Mientras se pueda, sí, es opcional, digamos. ¿Está bien? Entonces, bueno, agregar la columna email. Bueno, y con esto solo diseñé la consulta. Todavía la consulta no se ejecutó. Si yo voy acá a clientes, ¿sí? Ven acá, no tiene todavía el campo email, tiene el campo número de cliente, el nombre, el apellido no está. ¿Está bien? Entonces voy, ¿sí? Sí, pregunten. ¿Sí? No, es que ya lo explicaste, pero cuando lo explicaste no me di cuenta de que lo tenía que hacer yo también. El modo deshabilitado ha bloqueado la acción o el evento. ¿Qué tenía que hacer para que... Que cuando tenés el archivo acá, te vas a las propiedades del archivo y acá abajo te aparece un tilde más que dice que no es seguro o algo por el estilo. Lo marcás diciéndole que sí es seguro y después cuando la abrís ya no te aparece eso. A ver, ahí me fijo entonces. Sí, a mí me apareció el botón desbloquear y le apreté en desbloquear, se puso como en gris. Perfecto. Y ya está. En el Access te apareció eso. No, o sea, fui a las propiedades del archivo MDB y puse desbloquear en un botón, digamos, no era un check, por las dudas. Bien, bueno, eso depende de la versión de Windows, digamos, ¿está bien? Eso depende de la versión de Windows. No me dejó. ¿Tengo que tener cerrado el Access? Tenés que tener cerrado el archivo este que estamos trabajando. Ah, ok. Cerralo, cambialo, volvé a abrirlo, digamos. ¿Ven? Bueno, entonces, hago el alter table del cliente. Como les digo, acá solamente diseñamos la consulta y no se ejecutó. ¿Está bien? Entonces, para eso, voy acá, diseño de consulta, ¿sí? Le doy a ejecutar. ¿Sí? Si no da ningún mensaje como, bueno, que la consulta se ejecutó, y salió todo bien. Bueno, no da eso. Pero si hay un error o si hay un problema, salta el error. O sea que si apretaron el ejecutar y no dijo nada, o sea, no dio ningún error, es porque se hizo bien, digamos. Entonces, para chequearlo podemos ir acá a cliente, podemos ir si quieren a vista diseño, ¿sí? Y ven acá, ¿sí? Se agregó el campo email, ¿sí? Si voy arriba, acá está el tamaño del campo 10, por ejemplo.
¿está bien? Que es lo que le pusimos nosotros. Entonces ya lo hizo y lo hizo bien. Fíjense, cuando yo cierro, intento cerrar la consulta, me dice, ¿desea guardar los cambios en el diseño de la consulta? Le digo que sí, que me lo guarde. Esto es lo que tienen que ir haciendo ustedes cuando empiecen a hacer el trabajo práctico de Access, ¿sí? Que les pide que vayan guardando las consultas, o inclusive ustedes después para repasar, porque si no, después la van a tener que volver a escribir todo de nuevo. Lo que pasó la clase anterior, mientras Inés iba explicando, ustedes iban escribiendo y ¿qué hacían? Escribían esta consulta, la ejecutaban, miraban. Después modificaban esta consulta, la volvían a ejecutar y ahí ya perdieron la consulta anterior. Si querían volver para atrás o guardarla para mirarla más adelante o para practicar, qué sé yo, ya la habían perdido. Entonces le dicen que sí, que la quieren guardar, les pregunto un nombre, no sé, esta es agrega email. ¿Está bien? Fíjense, acá, ahora, antes tenía tabla sola, ahora como ya tengo una consulta, ¿sí? Acá está mi consulta, si yo voy a vista diseño, la recupero. ¿Está bien? Es la que yo había escrito y no sé, la puedo cambiar o puedo hacer lo que quiera, agrandarla, achicarla, agregar otra cosa, no sé. ¿Está bien? O repasar, cuando quiero repasar para el examen, ya las tengo escritas, digo, esta debe ser así, me fijo a ver si era así, digamos. Bien. Entonces, bueno, con eso agregamos el campo email. Vamos a hacer otra, la que mencionaron recién. Vamos a probar, ya que estamos. Profe, Sí, ¿puede mostrar un segundo el SQL de la última consulta? sí, ahí se las muestro. Y si no, ahora vamos a hacer exactamente la misma. ¿Esto? Sí, ahí está. Gracias. Ya está. Nada. Bueno, entonces vamos a crear una nueva. Esto es bastante molesto porque nosotros Profe. estamos... Sí, En el anterior, el tema del null, sí. ¿cómo es? ¿Ahí por defecto lo acepta o no? Acá es al revés que en Fox. Acá bueno, ahora me hace dudar. En Fox, Acá yo digo, si no le agregás null, no lo considera null. Eso. En Fox es obligatorio ponerle null, Claro. para que lo acepte null. Está bien. Y acá es al revés, digamos. Bien. Entonces, O sea, perdón, profe, perdón porque me confundí en eso. Si no le ponemos null acá, al lado del tipo de dato, permite valores null. Sí. Exacto. Si no, hay que ponerle el not null. Exacto. Sí. Genial, gracias. Igual, a ver, no se queden con esto que nosotros les decimos, ¿eh? Hagan la prueba y sáquense la duda y les sirve para... Puede variar entre una versión, no sé, la versión 2003 tal vez sea distinto que la 2019, en Access Claro. Estoy hablando, ¿no? Puede, lo mismo en Fox, entre versiones puede haber variaciones. Claro, no se queden con la duda, si total la prueba les lleva 30 segundos, lo prueban y a ver si se los permite o no se lo permite. ¿Está bien? Eso les fija la idea de cómo es y se sacan la duda y no por lo que decimos nosotros. ¿Está bien? Si bien el SQL es un estándar, ¿sí? Hay pequeñas variaciones inclusive dentro del mismo software, digamos. Así que revísenlo. Bien, entonces vamos a crear este campo estado. Sí, vamos a agregarle un campo más a clientes. Vamos a hacer lo que decía su compañera, no vamos a poner el column. Y el punto y coma tampoco hace falta. Ejecuto. Si me voy de nuevo a clientes, vista diseño,
¿sí? Ahí está, le agregué un campo de estado, texto corto, fíjense, ¿sí? Carácter de 1, ¿sí? Texto corto, tamaño del campo un byte. Si lo cierro otra vez, me va a preguntar, ¿lo quiero guardar? Sí. Agregar estado. Y ahí me apareció la segunda consulta que hice. Entonces, bueno, acá creamos, y ya sabemos cómo modificar la estructura para agregar una columna y cómo modificar la estructura para agregar un estado. ¿Cómo hago para eliminar una columna? ¿Es parte de los datos o es parte del encabezado? Encabezado. Entonces, ¿qué tengo que usar? Drop. Es como un catálogo de... ¿Qué sentencia SQL? Alter table drop, puede ser. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿sí? Pensándolo otra vez, ¿sí? Como sería en inglés, sería alternar la tabla. Si yo se lo escribo en general, trato de escribir las palabras que son reservadas del lenguaje en mayúscula, ¿sí? Y lo que son campos o tablas mías, digamos, las escribo en minúscula. ¿Está bien? Me resulta después más sencillo si tengo algún error o algo de corregir. Entonces, alter table. ¿Qué tabla quiero modificar? La tabla clientes. ¿Sí? ¿Y qué quiero hacer? Borrar una columna. ¿Sí? Cuando agregábamos era add y cuando borramos es drop. ¿Sí? Borrar la columna estado, ¿no? Quiero borrar ese campo que agregué acá con esta consulta. Entonces, modificar la tabla cliente, borrar la columna estado, drop column estado. Lo ejecuto, ¿sí? No me dio error, voy a clientes, vista diseño, ¿sí? Otra vez volvimos a email, acá abajo antes nos aparecía el estado cuando lo creamos y ahora ya no está más. Entonces, cierro la consulta esta, me dice si la quiero guardar, le digo que sí, eliminar estado, ahí va, ¿sí? Fíjense, entonces yo así voy teniendo las consultas almacenadas. Ahora, si yo la quiero volver a probar, le hago doble clic, si yo hago acá abrir, lo ejecuta, digamos. Si hago doble clic en estado, ¿sí? Me ejecuta la consulta, ¿sí? Voy a vista diseño, ahí volvió a aparecer la columna del campo estado, ¿sí? Y ejecuto esta de nuevo, ¿sí? Y voy de nuevo, vista diseño, ¿sí? Y ahí lo borré, ¿está bien? Entonces no tengo que andar escribiendo y borrando siempre la misma consulta, porque no me permite volver a repetir los pasos, digamos. Entonces, teniéndolo acá, lo puedo ir haciendo. Bien, entonces, ya agregamos y ya borramos campos. Nos faltaría modificarlo, ¿está bien? ¿Y cuáles serían mis... Bueno, primero, de nuevo, ¿es de los datos o es de la estructura? Si es un campo, sería la estructura. Es la estructura, bien. Entonces, ¿con qué comando lo voy a hacer? Alter table, modify, Alter puede ser. table de nuevo, exactamente, alter table de nuevo. ¿Y qué puedo hacer en este caso? O sea, estamos haciendo, quiero cambiar, ¿sí? Quiero modificar el ancho del email, por ejemplo. Me di cuenta que lo habíamos hecho con 10 de ancho y 10 de ancho para un email es muy poco, digamos. Le quiero poner 50, digamos. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo les parece? Alter table, clientes, modify. A ver, si yo le diría alter, sí. con lo que vimos hasta ahora, ¿qué harían?
Alter. Con los dos comandos que vimos hasta ahora, ¿qué harían? Lo podían borrar, o sea, podrían borrar la columna y volver a crearla, digamos. Hacer un drop y hacer un add de nuevo y la crearían. ¿Qué problema tiene eso? Y bueno, si hay datos. Nosotros porque lo acabamos de crear y sabemos que no hay nada, entonces podríamos eliminarlo y volver a crearlo, ¿sí? Elimino el campo email y lo vuelvo a crear con 50 y ya está, pero porque no hay datos. ¿Saben? Cuando hay datos, ¿sí? Tenemos que usar, como dice su compañera, tenemos que usar el que modifica la columna que ya está creada. Y eso nos puede traer problemas. En este caso no pasa nada, porque nosotros vamos a pasar de 10 a 50. ¿Está bien? Y entonces estamos agrandando la capacidad, eso no va a traer ningún problema. Si fuese al revés, si fuese que está en 50 y nosotros lo llevamos a 10, ¿sí? Eso, si ya hay datos, podría ocasionarnos pérdida de información. Si nosotros tuviésemos el email guardado de muchas personas que tienen, no sé, 30 caracteres y lo achicamos a 10, vamos a perder información, digamos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería esto? Alter table cliente. ¿Cómo sigue? Puede ser alter column. Alter column, exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Modificar la tabla cliente, modificar la columna. ¿Sí? ¿Qué columna quiero modificar? El email. ¿Sí? ¿A qué cosa? A carácter de 50. ¿Sí? Alter table cliente, alter column, email. Entonces, profe, una pregunta. ¿Sí? Si cliente fuese una clave primaria, ¿te afectaría cuando haces la modificación de la columna? El tema del... Si clientes, ¿cómo si clientes? Email fuera una clave primaria. Email. Si email fuese una clave primaria, ¿te afectaría el tema de modificar la columna? Exactamente igual que email, digamos. Exactamente igual que email, digamos. Es mucho más complicado intentar hacer algo así en una clave primaria. Sobre todo si ya tenés establecidas las relaciones. Por lo que te decía antes. O sea, si vos después vas a querer machear el ID que tiene, no sé, es un entero de 4 con el ID del otro lado, que a lo mejor es un entero de 8, y bueno, posiblemente haya problemas, digamos. ¿Está bien? ¿Se puede? Sí, se puede. Pero es mucho más peligroso que modificar el campo email, que si lo agrandás no pasa nada, pero si lo achicás, bueno, podrías perder algo de información. En el otro caso, podés romper la base de datos, digamos. O sea, romperla me refiero a que las consultas que vos ya tenías guardadas, que recuperan información de 2 tablas a la vez, es algo que van a ver más adelante, posiblemente mañana, no lo van a poder hacer, digamos. ¿Está bien? Me quedó una duda a mí. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera la columna esa de una longitud de 50 y yo tengo que reducirla a 10, ¿tengo alguna manera de verificar que no se me hayan borrado datos o que no haya tenido errores? En general te sale una advertencia. No estoy seguro en Access, pero en otros motores de base de datos te sale una advertencia, te dice que al hacer eso, ¿sí? Puede haber pérdida de información. ¿Está bien? Claro, es responsabilidad tuya. Por ejemplo, podés hacer una consulta. Sí, en Access también lo dicen. Si vos, en Access también, si vos cambias de un tipo doble precisión a un entero, que es lo que van a hacer ustedes, cuando traigan las tablas de Fox, y te lo va a traer como doble precisión, la más grande, el tamaño más grande de campo, pero lo van a tener que reducir a entero. Ahí les va a advertir que van a perder datos, pero como total tienen la estructura sola, no va a haber problema. Okay. No sé si esa era. Sí. Sí, era eso. Gracias. Nada. Bueno, profe, entonces, y una consulta, perdón, con respecto a lo que preguntó el compañero. Si yo modifico, o sea, hago un alter table clientes de un campo que es clave principal, ¿no me ayudaría en nada lo de actualizar en cascada, por ejemplo? A no tener ese tipo de errores, por ejemplo. No, porque
ojo que el actualizar en cascada te sirve solamente para los datos. Ah, bien. Exacto. Los datos. Claro, no te modifica lo que tiene que ver con la estructura de la tabla. No es de la estructura, es de los datos, digamos. ¿Está bien? Acá estamos en el encabezado, es la estructura de la tabla, no la parte de abajo, si quieren, de los datos en sí. ¿Está bien? Entonces esto no te va a ayudar en nada. ¿Está bien? Igual bien. Es raro que pase eso. Es raro que vos hayas creado un ID y después se te ocurra cambiarlo y encima por algo más chico de lo que había, digamos. Sería muy raro. ¿Está bien? Sería una cosa rara. Sí. Bueno, entonces, que justo ya vimos entonces cómo cambiar la estructura para agregar una columna, para borrar una columna, y ahora estamos viendo para alterar una columna, es decir, cambiarle, por ejemplo, en este caso, era carácter de 10, me di cuenta que me va a quedar corto y cambio a carácter de 50. La ejecuto, ¿sí? No me dio ningún error. Si voy a clientes, vista diseño, ¿sí? Voy a email, ahí está, ¿ven? Tamaño del campo ahora tiene 50. ¿Está bien? Entonces lo ejecuto bien, cierro, deseo guardar, ¿sí? Modificar tamaño del... bien. Y ahora, un poco con esto de que con esta consulta que vimos al principio. Fíjense, si yo voy a herramienta base de datos, si voy al panel de relaciones, fíjense, me dice estas son las relaciones que hay acá. ¿Está bien? Por ejemplo, entre esta, por ejemplo, entre localidad y clientes. ¿Sí? Entonces, porque estamos trabajando con clientes, ¿no? Acá en cliente, por ejemplo, este code lock, ¿qué es? ¿Qué tipo de campo es acá? Clave externa. Esto es una clave externa, fíjense, ¿sí? Es una clave externa, o sea, el valor que haya en CodeLock o es nulo, ¿sí? O tiene que existir sí o sí en la tabla de localidades, ¿sí? Es el código de localidad. Yo no puedo poner un código de localidad, no sé, 345 y que en la tabla de localidad el 345 no esté, porque entonces el cliente de qué localidad es, no sé, digamos, ¿está bien? Entonces, esa es la idea de la clave externa, ¿está bien? Y acá ya está creada. Ustedes cuando bajan la base de datos, ¿sí? Fíjense que nosotros no tocamos nada. O sea, ya estaban todas estas tablas y todas estas relaciones. Ya está creada, ¿está bien? Supónganse que esta no está. O sea, yo la puedo borrar. ¿Sí? ¿Confirma desea borrar la relación seleccionada? Sí. ¿Está bien? Entonces ahora no hay relación entre cliente y localidades. ¿Está bien? Esto, ¿sí? Siempre hay que ser muy, muy cauteloso cuando uno hace esto, porque ahora yo podría agregar clientes acá con código de localidades que no existan acá. ¿Por qué? Porque entre esto y esto no hay ninguna relación. Acá no dice, acá me va a permitir que yo ponga ahora este código de localidad, que antes era una clave externa, pasó a ser un entero. ¿Sí? Si antes era entero, ahora es entero. Si pongo 3, 4, 25, no significa absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, puedo borrarla. Ahora, ¿puedo a través de un comando volver a agregar, digamos, esta relación? Sí. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a intentar a través de un comando volver a agregar, ¿sí? Esta relación que había entre clientes y localidades, ¿sí? Donde CodeLock es la clave externa que hace referencia al campo CodeLock de la tabla localidades. ¿Está bien? Entonces cierro acá. Ay, perdón. Vamos a asegurarnos de que lo haya borrado. Creo que sí. Sí, ahí está, no está. Muy bien. Bien. Entonces, otra vez, esto tiene que ver con la estructura. En este caso es la estructura. ¿Qué significa que haya una relación entre clientes y localidades?
como dijeron ustedes, es que hay, ¿sí? Ahí clientes tiene una clave externa, ¿sí? Que hace referencia a la clave primaria de localidades. Entonces, eso tiene que ver con la estructura de los datos, de la tabla, en este caso clientes, o tiene que ver con los datos en sí. ¿Es de estructura o es de datos? Es la misma pregunta que le hice antes, ¿eh? Antes se la pregunté para las columnas, ahora se la estoy preguntando. ¿Con la estructura? Es de estructura. Entonces, ¿qué comando les parece que tenemos que usar? Cuando modificamos estructura, ¿qué comando usamos? Alter table. Alter table. Si tenemos que modificar la estructura, es un alter table. ¿Sí? ¿De qué tabla? Nosotros tenemos que definir de nuevo la clave externa, digamos. ¿De qué tabla? ¿No sería de clientes? De clientes. ¿Está bien? Ahora nosotros lo que hicimos fue borrarle esa clave externa. No la tiene más. Porque esa relación que había se la acabamos de borrar gráficamente ahí. Le borramos esa relación que había. Entonces, alter table. Clientes. ¿Y qué tenemos que hacer? Agregar, ¿sí? Por esto le decía yo que a mí si ustedes ponen add y no ponen lo que sigue, ¿sí? Por defecto le toma que es una columna, ¿está bien? Pero pueden agregar otras cosas, por ejemplo, lo que necesitamos ahora. Nosotros necesitamos agregar una restricción, ¿sí? Entonces, un add constraint. ¿Sí? Quiero agregar una restricción, por eso me gusta poner el add column, digamos. Entonces voy a agregar una nueva restricción, ¿sí? Que le puedo poner un nombre, no sé, restricción. O FK. Sí, puedo poner FK si quieren, FK, clientes con localidades. Así, CLI de clientes con localidades. ¿Sí? Es un nombre nada más, le puedo poner el nombre que yo quiera, ¿eh? Foreign key, y esa es mi restricción, es una clave externa. Foreign key, ¿cuál es el campo? ¿Sí? Si quieren, ¿sí? Se llama código de localidad, en cliente se llama código de localidad. ¿Sí? ¿Y a quién hace referencia? ¿A quién quiero que haga referencia a esto? References. ¿A quién? A localidades. Muy bien, a localidades. ¿Sí? Y en localidades se llama, ¿sí? Se llama también código de localidad, ¿sí? Creo que tampoco es necesario, pero lo vamos a poner. ¿Sí? Bueno, entonces, modificar la tabla cliente, agregar la restricción, que se va a llamar foreign key lock, de clave externa, que es referida al campo código de localidad de clientes, y eso hace referencia a localidades, código de localidad. ¿Está bien? Ejecuto esto, diseño de consulta, lo ejecuto, no me dio error, lo voy a cerrar, para que no me molesta acá en el medio, lo voy a guardar. Este es el add, no, vamos a ponerle foreign key de clientes. ¿Sí? Foreign key de clientes. Si voy acá, de nuevo a herramienta de base de datos, voy al panel de relaciones, ¿sí? Fíjense que se volvió a crear esta que habíamos borrado a mano y que la acabamos de crear por línea de comando. ¿Está bien? Y fíjense, si yo hago clic acá, bueno, si aprietan suprimir o van acá a eliminar, eliminan, que es lo que hicimos antes.
pueden ir a modificar relación, ¿sí? Modificar relación, y acá les da información sobre la relación, ¿sí? Le dice que se relaciona de la tabla localidad del campo código de localidad con la tabla clientes código de localidad, y que exija integridad referencial, ¿está bien? Eso es un poco lo que les decía su compañera. ¿Y esto qué es esto de integridad referencial? Bueno, es lo que les decía yo, digamos. Esto les permite que acá, les obliga, mejor dicho, que acá no puedan poner cualquier número, ¿sí? Este código de localidad no puede ser cualquier número. El número que va acá tiene que estar en la tabla localidades, ¿sí? Porque es un número que identifica una localidad. ¿Sí? Puede ser null o puede ser un ID de una localidad. No puede ser cualquier otro número, ¿sí? Y eso lo hace con exigir integridad referencial. Y estos son los otros dos campos que sirven para actualizar y eliminar en cascada, digamos. ¿Qué significa eso de actualizar y eliminar en cascada? ¿Qué pasa si yo elimino una localidad de acá, digamos? Si yo tengo eliminar en cascada, si yo elimino una localidad de acá, ¿sí? Todos los clientes que tengan ese código de localidad lo elimina en cascada, digamos. ¿Está bien? O sea, va a eliminar todos los clientes que tengan ese código de localidad. ¿Sí? Esa es la idea de la eliminación, o bueno, pasa lo mismo con la actualización, ¿no? En cascada. Profe, los elimina, no le pone valor null. No. Hay otras opciones. Acá hay solo dos, digamos, ¿sí? Por línea de comando tienen más opciones. ¿Está bien? Como siempre dice Jorge, bueno, no es un curso de SQL, digamos. Tienen muchas opciones. Tienen que no haga nada, por ejemplo. Tienen nullify, que te los ponen null. Bueno, no sé si hay alguna otra. Me parece que hay alguna otra que me estoy olvidando. Pero acá hay solo dos, ¿sí? Actualizar y eliminar en cascada, digamos. Lo que le decía a tu compañera es que, como yo estoy eliminando acá, ¿sí? Si yo pongo en cascada, ¿sí? Debería eliminar acá. Pero si yo elimino acá un cliente, podría estar afectando pedido, porque el número de clientes, ¿sí? Es clave externa, ¿sí? De clientes. Entonces, yo debería tener activada la eliminación en cascada acá y acá. ¿Está bien? Para que cuando yo elimine una localidad, me elimine todos los clientes de esa localidad y a su vez todos los pedidos, ¿sí? Que son de esos clientes que no están más, digamos. ¿Está bien? Eso es lo que estábamos discutiendo al principio con Ornella. Profe. Hace falta ponerlo acá y ponerlo acá. Sí. Perdón que te interrumpí. Sí. Para preguntarte eso quise actualizar en cascada. O sea que vos al 1 sería que vos te lo va a actualizar todos los campos que estén relacionados a ese. Si vos el código de localidad, acá en localidades, lo pasás de un 5 a un 7, siempre que el 7 no exista acá, ¿no? Obviamente. Si vos lo cambiás de un 5 a un 7 acá, te lo va a actualizar todos los códigos de localidad que acá eran 5, ahora van a pasar a ser 7, digamos. Esa es la actualización en cascada, digamos. Listo, ¿Sí? Gracias. Bueno, y lo que les quería contar, ¿sí? Que ayer estuve haciendo unas pruebas porque, a ver, Access está pensado más que nada para algo más chico, como les había contado, una empresa pequeña quizás, o inclusive algo más chico, y está pensado para hacer todo así gráficamente. Yo quise hacer esto bueno, acá les mostré cómo agregar, ¿sí? esta relación. Bueno, de la misma manera, ¿sí? Así como pusimos add constraint, uno puede hacer un drop constraint, ¿está bien? Fíjense. Un drop constraint. Claro, uno puede eliminar la relación. En vez de eliminarla gráficamente, puede hacerlo por un comando. ¿Está bien? Fíjense. Yo voy a crear una consulta. Fíjense, primero vamos a ver esto, que quiero revisar el nombre que le pusimos.
No, miento, no es este. FK Keylog. Y nosotros le pusimos este nombre a la restricción, ¿no? ¿Sí? Entonces yo voy a crear una nueva consulta. Diseño de consulta. Voy acá. ¿Sí? Quiero hacer un alter table. ¿Sí? De clientes. ¿Sí? Y ahora quiero eliminar la restricción. Pero constraint. Pero constraint FK Keylog. Ese era el nombre que le habíamos puesto, digamos. ¿Sí? Yo lo ejecuto. ¿Sí? No me dio error. Voy a guardarlo. Y voy a las relaciones. ¿Sí? ¿Ven que no está? Sé que lo pude borrar por línea de comando, no hizo falta hacerlo desde acá. ¿Sí? Bueno, yo lo que estuve... vamos a crearla de nuevo. Para crearla de nuevo no podés ejecutar la que habías hecho. Es lo que acabo de hacer. Hice doble clic, me dijo y la creé. Hice doble clic, ahí está, y se creó de nuevo. ¿Sí? Yo lo que quería hacer era esto por línea de comando. Esto. ¿Está bien? Y entonces, o sea, básicamente lo que debería hacerse es borrar la relación, ¿sí? Borrar los constraints y volver a crearlo y acá decirle que on delete, por ejemplo, cascade. ¿Está bien? Entonces, ese sería la sintaxis para borrar, para decirle que esa relación cuando borre la borre en cascada, digamos. ¿Está bien? Y acá uno podría poner on update, por ejemplo, set null. Es lo que le decía, que hay otras opciones, digamos. ¿Está bien? Bueno, a mí me da error de sintaxis. Yo estoy seguro que la sintaxis está bien, digamos. ¿Está bien? Pero si yo intento ejecutar esto, ven, me da error de sintaxis en la cláusula constraint, digamos. Y van a ver que me marca ahora acá el delete. No sé. Estuve renegando un poco y la sintaxis está bien, digamos. ¿Está bien? Pero no sé, ejecutar acá me parece que lo ejecuta de un modo en donde esto no puede hacerse así por línea de comando. Si en algún momento nosotros le pedimos que ustedes lo hagan, ustedes escriban la sintaxis así, que la sintaxis está bien. De hecho, en este motor no funciona, pero probé esto mismo en otro motor y esto funciona perfectamente, digamos. ¿Está bien? La sintaxis es esta, o sea, borran el constraint de nuevo, lo crean y simplemente después de agregar el references, la tabla y el campo, ponen on delete y la opción que quieran, on update y la opción que quieran. ¿Está bien? Esa es la sintaxis. Profe. Una bronca que no se ejecute, sí. ¿Podría volver a explicar lo que hace el on update? Sí. Si yo hago acá en localidades, si yo intento modificar la clave primaria, que podría modificarla, o sea, supónganse que yo tengo localidades, yo tengo que el 1 es Buenos Aires, ¿está bien? Y quiero, ahora por alguna razón digo, no, yo quiero que en realidad voy a cambiar todas las ID de localidades, los voy a poner a partir del 100, entonces quiero que Buenos Aires en lugar de ser el 1 sea el 101, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer un update? Supónganse que no hay ninguna relación acá, que esta relación no está. Yo hago un update acá, le digo que modifique el campo ID, código de localidad, ¿sí? Que le setee el 101, donde el código de localidad es el 1. ¿Está bien? Si no tengo esta relación, lo podría hacer, porque si el 101 no existe acá entre los otros datos,
estoy cambiando un campo, es como si lo estuviera borrando e insertando de nuevo, ¿está bien? Y el 101 es un valor válido porque no existe en la tabla, o sea que puede ser clave, así que debería permitírmelo, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa? Eso lo puedo hacer siempre que no tenga esta relación, porque si yo acá en clientes ya tengo, ¿sí? Ya tengo un cliente que pertenece a Buenos Aires, en el código de localidad, él va a tener el valor 1. Claro, va a tener problema con la integridad referencial. Exacto. Si vos cambiás el 101 acá, esto rompe la integridad referencial. Entonces no me va a dejar hacerlo. Cuando yo le intente cambiar el 101 acá, me va a decir, se infringe la integridad referencial. Vos no podés hacer ese cambio porque quedan datos en clientes que tienen ese ID viejo que vos querés cambiar, digamos. ¿Está bien? Vale, te queda incoherente. Claro, sí. Quedaría inconsistente la base. ¿Está bien? Habría datos incorrectos. Y justamente esa es la idea de la integridad referencial, que me proteja contra la consistencia de los datos, digamos, que mantenga todos los datos consistentes. Entonces, el update es eso, que si vos lo tenés en cascada y vos modificás acá y le pones el 101 y el 101 es un valor válido, ¿sí? Va a ir a cliente y donde está el 1, ¿sí? Ahora le va a poner 101. ¿Está bien? Entonces va a seguir manteniendo la integridad referencial, porque el 101, el que antes era 1, ahora se llama 101. No hay ningún problema con eso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Perfecto. Profe, ¿y el set null? ¿El set null de qué? O sea, no entiendo de la sentencia, o sea, entiendo que vos creás la restricción de que es clave foránea y después le pones on delete cascade, que es el borrado en cascada, y el on update, que es la actualización en cascada. Sí. Pero el set null, ¿qué sería? Ah, bueno, es eso. O sea, si yo hago, por ejemplo, digo, mira, esta localidad la voy a borrar, no sé, la de Buenos Aires, que era el 1, ¿está bien? Borrarla. Y tengo que on delete set null. Bueno, va a ir acá a clientes y todas las localidades que tenían 1 le va a poner null. ¿Está bien? Van a perder la localidad, van a quedar en null. Null es un valor válido de clave externa. ¿Está bien? Yo puedo crear una clave externa null. Entonces, me los pone a null. O sea, un valor hay que ponerle. O es un valor válido o es null. Bueno, ponémelo a null entonces. ¿Está bien? Sí, si no le pongo el set null, me lo elimina en cascada y me elimina un montón de datos de la otra tabla. Claro. Sí, el borrado en cascada es muy peligroso porque podés perder muchísima información. Y más como hablábamos hoy temprano, si vos tenés cascada acá y cascada acá, vas a perder un montón de clientes y todos los pedidos de ese cliente. Está bien, a lo mejor es lo que vos querés, pero a lo mejor no es lo que vos querés. ¿Está bien? En esta situación es rara, porque es raro de que una localidad desaparezca, digamos. ¿Está bien? Pero bueno, esa es la idea. Esa es la idea. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Bien. Bueno. Pero entonces, profe, con esa sintaxis, ¿qué es lo que termina haciendo? ¿Borra en cascada? ¿O actualiza o pone los nulos? ¿Con cuál? Claro, con la sintaxis que escribiste. Y ya no me acuerdo de la sintaxis que escribí, pero a ver. Que le pusiste el on delete cascade y después el on... Bueno, y depende. Si puse así, on delete cascade es justamente eso, que borre en cascada. O sea, si hago que desaparezca, borra una localidad, todos los clientes que son de esa localidad, y si está activado el on cascade con pedido, borra todos los pedidos que son de esos clientes que son de esa localidad. ¿Está bien? Sí, eso sí. Ese sería on delete cascade. Y si lo tenés a on delete set null, ¿sí? Lo único que va a hacer es a todos los clientes que son de esa localidad le va a poner null. O sea, te van a aparecer clientes sin ninguna localidad asignada. ¿Está bien? Ajá. O sea, profe, que no hace falta agregar las dos cosas. O sea, no hace falta agregar el on delete cascade y el set null, digamos. No, o es uno o es otro. Vos tenés que elegir, no podés poner los dos. Es uno. Puede ser que por eso le haya tirado error, profe, porque usted puso los dos. No, porque yo había puesto esto. On update
on update, set null creo que lo he puesto, algo así. Sí, así. Bueno, igual, o sea, a mí ya me tira error esto, digamos. Si yo pongo esto solo, eso me da error, digamos. Fíjense. Y el onset null también lo hace como en cascada. Sí, solamente un nivel, digamos. Ah, ok. Porque eso no te afecta a los que siguen, porque vos en la tabla clientes no estás borrando clientes, no estás cambiando la clave, digamos, ¿está bien? Salvo que ese campo forme parte de la clave, lo cual complicaría muchísimo más las cosas, digamos. Pero claro, en ese caso no te va a dejar ponerlo null, digamos, porque te va a decir que no podés poner un null en una clave primaria, digamos. Claro, entonces el onDelete cascade me borra en cascada en en esa tabla y en las que estén relacionadas. Sí. Y el onset null solamente en esa tabla. Eso es lo que decía, Ornella, que en realidad, si no tenés puesto. Vamos. Eso es lo que decía Ornella. Si vos tenés puesto onDelete cascade acá, por ejemplo, ¿está bien? Y no acá no, suponete que acá. Ah, es por relación que se establece el onDelete cascade. Claro. O acá, ¿ves? Modificar relación, ¿ves? Vos lo tenés por relación, ¿entendés? Genial. ¿Sí? Fíjate que acá no está y acá sí, ¿está bien? Entonces, claro. ¿Qué decía Ornella? Que tiene... Es completamente lógico, o sea, si vos tenés acá un cascade, ¿está bien? Y acá no lo tenés, como vos vas a borrar un cliente, ¿está bien? Y ese cliente es clave externa de pedidos, no te va a dejar que vos hagas eso. Claro. Cuando intentes borrar esa localidad, te va a decir, no puedo borrar esa localidad. ¿Por qué? Porque me dejaría inconsistente la base. Quedaría un pedido sin un ID de cliente que exista, digamos, sin un número de cliente existente. ¿Está bien? Claro. Para poder eliminar en cascada, en ese caso, tendría que estar activado acá y acá. Okay. Y ahí sí te va a dejar borrarlo. ¿Y qué te va a borrar? Te va a borrar todos los pedidos que son de los clientes de esa localidad y te va a borrar la localidad. Ok. Genial. ¿Sí? Profe, viste que no te deja ejecutar la consulta porque, bueno, hay un error. ¿No se te guarda en el panel de la izquierda si no funciona? No te deja guardarla, digamos. ¿Directamente no te deja guardarla? ¿Eh? ¿Directamente no te deja guardarla? No, fíjate. Si yo pongo acá onDelete cascade, ¿está bien? Ejecutar me dio error, ¿está bien? Bueno, entonces digo, bueno, listo, está bien, la voy a ver después, la cierro. ¿Desea guardar los cambios? No. ¿Ves? No me deja. Uy, qué garrón. Bueno. Bueno, a ver, como para ir terminando, yo creo que con esto, o sea, lo único que nos faltaría para que ustedes puedan terminar la práctica 3, o sea, yo no fui punto por punto porque me parece que es un poco denso. Les conté a grosso modo cómo se hace cada una de las cosas y ustedes después intenten hacer, ¿sí?, la práctica completa, de punta a punta. Igual vimos todas las cosas que hay que hacer, digamos, pero no fui diciéndole este el apartado 5, este el apartado 6. Lo único que nos faltaría, me parece que son la parte de datos, digamos, ¿está bien? Vamos a hacer, igual con Inés ya se los adelantó. Los insert creo que ya lo habíamos comentado. En realidad todo esto lo habíamos comentado en Fox. Bueno, claro. Vos lo explicaste con comandos en Access. Sí, para que vieran más que nada el tema de los errores que les salta y eso, digamos. Sí, bueno. Creo que diste algo de eliminar datos de los clientes. No, por eso. Actualizar datos no, solo estructura. Solo estructura, por eso déjame que termine de darle el insert, el delete y el update, digamos. Bien, entonces les muestro cómo insertarían un dato, digamos, ¿está bien? Ahora sí,
quiero insertar un dato en la tabla, ¿está bien? Entonces ya no hay más alter table, no estoy en la parte de la estructura, estoy en la parte de abajo, si quieren, no en el encabezado, son los datos, ¿está bien? Entonces, cuando quiero modificar la parte de los datos, tengo 3 comandos. Antes, para agregar una columna, tenía alter table, add column. Para borrar una columna, alter table, drop column. O alter table, alter column. Bueno, acá, para insertar tengo insert, para borrar tengo delete, y para modificar tengo un update. Entonces, ¿cómo haría un insert? Sería algo así, ¿está bien? Yo quiero insertar en la tabla clientes, ¿está bien? ¿Sí? Estos son los campos. Y lo voy a poner chiquitito, o más chiquito, acá abajo. A ver, esto me lo va a pisar. Bien, entonces, insert into clientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a insertar? ¿Sí? El número de cliente. ¿Sí? Acá, esto se los comentó Inés. Si yo voy a insertar todos los campos, ¿sí? Y sé y conozco el orden y tal, yo puedo poner directamente insert into cliente, values y todos los valores, digamos. ¿Está bien? Siempre es más prolijo que ustedes digan los campos, porque no necesariamente, o sea, ustedes les pueden definir el orden, qué sé yo. Acá está, primero non-client y después app-client. Acá lo podrían poner al revés, digamos. ¿Está bien? Entonces, supónganse, bueno, vamos a poner nombre de cliente, apellido de cliente, dirección de cliente, el teléfono, el código de la localidad y el email. ¿Sí? Voy a insertar esos campos en ese orden. Values, y ahora les tengo que decir cuáles son los valores que quiero insertar. Entonces, pónganse, yo digo, bueno, número de cliente 1. ¿Sí? Juan, el nombre, apellido, ¿sí? Apellido González. Uno era Pérez, Valeria era el nombre, perdón. Bueno, lo mismo, ¿no? Valeria. Dirección San Luis 200. Valeria Pérez. Sí, San Luis. 200, teléfono 4, será 341. 341-234-567, no sé, cualquier cosa. ¿Sí? ¿Y qué me falta? Código de localidad. ¿Sí? Código de localidad, no sé. 2000, Rosario. 2000 Rosario, ¿sí? Y un email. ¿Sí? tt arroba hotmail.com. ¿Está creada la localidad Rosario? Sí. Supongo que sí. Ya nos vamos a enterar. Bueno, entonces acá tengo, sí, este es el insert que quiero poner. ¿Está bien? Fíjense, voy a intentar insertarlo, ¿eh? Voy a diseño de consulta, insertar, ejecutar. Va a añadir una fila. Si hace clic, podrá utilizar el comando deshacer para deshacerlo. ¿Confirma desea anexar la fila seleccionada? Sí. ¡Pum! Error. Ya cuando aparece el triangulito ese amarillo es porque pasó algo, digamos. Un error en la conversión de tipo y no ha agregado un registro en la tabla de video. Infracción de claves. ¿Está bien? Eso es un problema. Infracción de clave. ¿Qué será eso? ¿Qué clave Ya hay un tengo? cliente con el número 1. Muy bien. Vamos a ver. Abrir cliente. Ya existe Valeria Pérez y tiene el número de cliente 1. ¿Está bien? Entonces yo quiero el número de cliente, que es la clave,
quiero volver a insertar un 1. Me va a decir, no, pero pará, si ya el 1 existe, digamos. Entonces, esto ya lo inserté, ok. Entonces ahora sí, Juan Pérez, que el hermano, sí, pero fíjense, vamos de nuevo acá al cliente, sí, del 1 al 5 ya están todos, ya están insertados del 1 al 5. Bueno, perfecto, fenómeno. Entonces le voy a poner el lugar 6. Le voy a poner el número de cliente 6, acá. Ahora lo ejecuto, diseño de consulta, ejecutar, sí, va a anexar una fila, sí, no me dio error, desea guardar los cambios, sí, insertar, voy a clientes, abrir, sí, ahí está, acá está el hermano Juan Pérez de San Luis, y el email, ¿está bien? Ahí lo agregó, sin problema, ¿está bien? Bueno, ahí en los ejercicios les pide que ustedes ingresen todos los datos, ¿está bien? Así que tienen ahí copiar y pegar y se crean toda la consulta, ¿está bien? Profe, yo tenía una consulta con respecto a eso, porque las primeras tablas, las que son más cortas, las hice todo con insert into y poniendo todos los campos y todos los values. Y en las otras tablas más largas, como por ejemplo pedidos o pediartic, hice los primeros 3, por ejemplo, con insert into y después, para hacer más rápido, o sea, quería practicar que esté bien la sintaxis de la consulta y para hacer más rápido fui a pediartic y los fui agregando en la tabla, digamos. Está bien. Eso está bien. O sea, lo que quiero saber es si afecta a los datos o no a agregarlos de esta manera o si acá. Claro, exacto. No, o sea, a ver, ¿qué hace esto? Esto es un formulario. O sea, cuando vos haces acá y haces clic abajo, esto hace un insert, el mismo insert que estamos escribiendo nosotros, lo crea por atrás y lo ejecuta, digamos. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Claro, yo me imaginaba, pero bueno, por las dudas quería preguntar si afectaba algo a los datos. No, perfecto que lo haga así. Sí, la idea no es que pierdan 3 horas haciendo todos los inserts, digamos. O sea, la idea es que una vez que se dan cuenta que, bueno, sí, esto ya sé cómo se hace, bueno, listo, ya está, lo otro lo agregan ahí a mano y ya está. ¿Está bien? Bueno, ahora vimos un insert. El siguiente paso es ver cómo borro, digamos, cómo borro uno, digamos. Entonces, voy a ir acá, a ver a quién voy a eliminar. Vamos a eliminar acá a Marcos, al 3. Vamos a eliminarlo a Marcos. ¿Sí? Entonces, insert para insertar, delete para borrar. Delete from clientes. ¿Sí? Si ustedes ponen así, nada más, delete from cliente, ¿esto qué va a hacer? Le va a borrar todos los datos que haya en el cliente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ustedes no pusieron una condición. Dijeron, borrar de clientes. ¿Quién? Nada, como no pusieron ninguna condición, es todos. ¿Está bien? Si ustedes quieren especificar alguna condición, tienen que poner un where, digamos, que sería dónde. Borrar de clientes, dónde, y acá tienen que poner una expresión, digamos. Por ejemplo, dijimos, vamos a borrar a Marcos, digamos. A ver. Vamos a borrar a Marcos. Número de cliente igual a 3. Por ejemplo, podríamos poner número de cliente igual a 3. Acá, como tenemos poquitos datos, ¿sí? Si quisiéramos borrar esto, podríamos poner nom-client igual Marcos. O, no sé, o teléfono, ¿sí? Nos fijamos en el teléfono de Marcos y borramos el que tiene el teléfono, por ejemplo. ¿Está bien? O sea, uno elige por qué campo quiere borrar. Obviamente lo más seguro es borrar por número de cliente porque sabemos que no se repite. ¿Está bien? Entonces vamos a borrar por número de cliente. NRO clientes. NRO cliente. Where NRO cliente igual 3, ¿no? Entonces, borrar de cliente donde el número de cliente es 3. Lo ejecuto. Diseño consulta, lo ejecuto. Sí, va a eliminar una fila, ok. No me dio error, entonces
En principio la consulta está bien. Puede que me haya equivocado y no me haya borrado nada, porque puede que esta condición no se haya dado, entonces no borro nada. Y ahora vamos a ver los datos. Voy a clientes, abrir, ¿sí? Ahí ven, ahí lo borró. Tengo el 1, el 2, el 4 y el 5 y el 6. El 3, que era Marcos, desapareció. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos cómo insertar, sabemos cómo borrar, ¿está bien? Y ahora nos quedaría cómo modificar, ¿está bien? Profe, perdón, tengo una consulta antes de eso. Capaz que estoy siendo repetitiva, pero ahora yo en las restricciones saqué lo de actualizar y eliminar en cascada, en la relación entre clientes y pedidos, y no me dejó. Y a vos sí, se supone que ahora en pedidos se tiene que haber eliminado todos los pedidos de Marcos. Claro, ¿no? Porque yo tenía activado, vieron que les mostré, tenía activados los dos en cascada, digamos. Claro, listo. Entonces, a mí me borró ahora todos los pedidos que eran de Marcos, digamos. ¿Está bien? No se preocupen que si ustedes tienen activado la integridad referencial, no les va a dejar hacer lío. O sea, si ustedes quieren borrar uno y hay un pedido que es de este cliente, le va a decir, no, pará, no te puedo borrar esto. ¿Está bien? Por eso tienen que tener cuidado cuando hacen, sobre todo borrados, digamos. Sí, pero ahí, profe, está la integridad referencial activa, pero si vos tenés activo también el eliminar en cascada, igualmente te va a eliminar los pedidos de Marcos. Sí. Me refiero a que los datos van a seguir siendo consistentes, digamos. Ah, sí. Los datos siguen siendo consistentes. Sí, obviamente, por eso les digo, tienen que tener mucho cuidado cuando hacen un delete. Por ejemplo, como les dije al principio, yo decía, delete from cliente, si no le pongo un where, me va a borrar toda la tabla de cliente, pero como está en cascada con pedido, me va a borrar también todos los pedidos. ¿Está bien? Excepto que tengan null. Todos los pedidos que no tengan null, es decir, que tengan un cliente asignado, me lo va a borrar. ¿Está bien? Entonces sí, tienen que tener cuidado con eso. Bueno, y entonces, ya me pasé. Lo último que quería mostrarles es cómo, vimos cómo insertar, vimos cómo borrar, y nos falta ver cómo modificar. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a... Ay, no quería esto, quería los datos. Este Pérez resulta que al final no es la hermana de Valeria, sino que va con ese, así que vamos a modificar el apellido de este cliente. APClient. Vamos a crear una consulta. ¿Sí? Entonces, sí, es un update. Quiero modificar la tabla de clientes. Set. Sí, APClient creo que se llamaba. A ver. APClient. ¿Sí? Set APClient igual al final era Pérez. ¿Sí? Y acá otra vez. ¿Qué pasa si yo dejo así? No pongo ninguna condición. Update cliente set APClient igual a Pérez. ¿Qué va a hacer? Todo lo apellido te va a cambiar. Exactamente. Si no pongo una condición, me dice, no pone condición, listo, lo hago para todos. ¿Sí? Todos los apellidos van a ser Pérez, digamos. ¿Está bien? Entonces, sí o sí tengo que agregarle una condición. Entonces, sí o sí, si quiero que lo haga como estamos diciendo, ¿no? Que lo cambie solamente para el 6, digamos. Where, ¿sí? Where, ¿sí? NRO cliente, where NRO cliente igual a 6, ¿sí? Donde el número de cliente es 6. Vamos a quitar un poquito. Lo ejecuto, diseño de consulta, ejecutar, ¿sí? Sí, entonces lo guardo, la consulta, ¿sí? Es un update. Fíjense, ¿sí? Quería mostrarles, fíjense cómo van cambiando
¿sí? De acuerdo a la consulta que ustedes ejecutan, por lo menos en esta versión de Access, el loguito que le pone al costado es distinto. ¿Está bien? Acá, obviamente, pues yo elegí estos nombres, insertar. ¿Sí? Pero si yo acá le hubiese puesto, no sé, consulta 1, consulta 2, consulta 3, fíjense que todas las consultas que modificaban la estructura, todos los alter tables, tienen ahí como la regla y el lapicito, como el alter table es de diseño, digamos. Los insert tienen un más, ¿sí? Los delete tienen una X, ¿sí? Y los update tienen el lapicito como que se modificó algo. Bueno, por último vamos a abrir acá. ¿Sí? Ahí vemos que efectivamente cambió el apellido del señor Pérez, que lo habíamos puesto con Z, ahora lo pasó a S, ¿sí? en el cliente número 6. Bueno, me pasé un poquito. ¿Sí? Con esto que le acabo de contar, deberían poder terminar sin problemas la práctica 3. ¿Sí? La clase que viene, ¿sí? A lo mejor arranco yo contándoles, ya vamos a entrar con los selects, las consultas tipo select, y vamos a empezar con la práctica 4. Los primeros son muy simples, así que con la teoría que ya vieron van a poder hacerlo. Si quieren pueden empezar a hacerlo solos, ¿está bien? Porque es, bueno, ¿cómo recupero toda la información de los clientes? Bueno, ¿cómo recupero tal y tal campo? ¿O cómo recupero toda la información del cliente tal, digamos, del cliente número 4? Bueno, ustedes acaban de verlo con un insert, con un update, con un delete, cómo ponen la condición, cómo ponen ese where. Bueno, es exactamente lo mismo para el select, así que creo que no van a tener problema, y si terminan bien la práctica 3, pueden arrancar a hacer, aunque sea los primeros ejercicios, ¿sí? De la práctica 4. No sé si tienen alguna otra consulta. Profe, yo tengo una consulta. Sí, diga. Sí, cada vez que quiero ejecutar un comando ahí en la ventana de comandos, me dice que el modo, yo te lo repito, el modo deshabilitado ha bloqueado la acción o el evento. Eso es lo que le comenté al principio de todo. Que hay que ir a las propiedades del archivo y sacar, ponerles desbloquear y demás. Lo hice, pero me sigue diciendo lo mismo. ¿No lo tenías abierto vos? No. No todo. Cerrá el Access, modifica eso, ¿sí? Era acá, propiedades. Bueno, alguna compañera tuya dijo que tenía un botón, yo tenía un clic, hice ahí, aceptar, doble clic, lo abrió, ¿sí? Y ahí me apareció un botón acá, le di que sí, que permita las acciones y ya está. ¿Está bien? Pero es eso, eso es más de Windows que de Access. Claro, a mí, bueno, antes me aparecía en las propiedades del archivo, me decía desbloquear, puse aplicar y demás, aceptar, y bueno, ahí pruebo cerrando y volviendo a abrir el archivo. Dale, cualquier cosa me decís. Vale, gracias. Bueno, Inés, no sé si querés agregar algo más. No, está bien, ya estos temas. Profe, una consulta. Así medio, o sea, entonces, si nosotros le cambiamos el nombre ya de la consulta, ¿te cambia el dibujito? ¿O toma en cuenta el nombre o el contenido? El comando. Está bien. Perdón, había entendido mal. Claro, bien. No es lo mismo un insert que un create. Claro. Bien, o sea, todo lo que sea de estructura te lo pone con una escuadrita, lo otro te lo pone con el delete, con la cruz y así. Exacto. Gracias. Digo, como yo le puse insert, entonces eso no ayuda demasiado porque justo decía insert. Pero si yo hubiese puesto consulta 1, consulta 2, consulta 3, así, vos sabrías cuáles son de insert, cuáles son de delete, cuáles son de update, solo por el dibujito, digamos. Gracias, Bárbara. Nada, Ornella, sí. Profe, al final lo del insertar en el ejercicio 9 que dice, actualizar, eliminar, elija la opción en cascada, y en insertar, elija la opción restringir. Eso no aparece en Access, ¿no? No, gráficamente no. Ok. No, porque yo lo estuve buscando
No busqué mucho porque está en la parte de integridad referencial, modificar la integridad referencial de las relaciones. Esto sí aparece en Fox. Claro, ok. Claro. En Fox sí está. Pero acá, viste, en las opciones gráficas que hay ahí, solo te tiene el update y el delete. Y lo otro es como te mostré, digamos. Si vos lo tuvieses que escribir, ¿sí? Es on delete, tanto, on update, on insert, tanto, digamos. Esa es la sintaxis correcta. Ahí da error, pero en realidad esa sintaxis es correcta. Me parece que no es un problema de la sintaxis como la estamos escribiendo, sino que el ejecutar lo ejecuta de un modo que no debería, digamos. ¿Está bien? Pero en un examen o algo así, si te ponemos, no sé, insertar es on insert, tanto, digamos. ¿Está bien? Es simplemente eso. Claro, es on insert, por ejemplo. Set null, por ejemplo. Set null, claro. O on delete cascade o on delete set null, por ejemplo. Exacto. Bien. Exacto. Gracias, profe. Nos vemos. Nada. Francisco, no sé si pudiste hacer eso. Sí, profe, no. O sea, ahí lo cerré y lo volví a abrir.